Bueno, buenos días a todos. Yo soy Ángel Manzano y soy el coordinador de recursos materiales o el tesorero del partido. Y estoy con Carmen Paradinas, que es la asignataria de recursos materiales. Os vamos a presentar la parte más prosaica, digamos, del Congreso, pero nosotros entendemos que también una de las más importantes, ¿vale? También por lo que ha dicho Jorge de la transparencia, y vamos a intentar hacerlo de la manera más sencilla, o por lo menos que se entienda mejor cómo están ahora mismo nuestras cuentas, las cuentas del partido. Bien, todos esos números que veis ahí son el presupuesto que se aprobó antes del verano de este año. La forma que nosotros tenemos de actuar con las cuentas es, desde la coordinadora se prepara un presupuesto, se aprueba por los afiliados y luego, a fin de año, presentamos igualmente unas cuentas que en su día habrá que presentar al Tribunal de Cuentas y que también son presentadas a la afiliación. Lo que vamos a hacer ahora, Carmen y yo, es una explicación de cómo está el desarrollo de este presupuesto que se aprobó antes de verano, cómo están las cuentas a 31 de octubre, que es el cierre, digamos, más cercano que podemos tener mensual, y cómo creemos que van a llegar también a fin de mes, comparando lo que es el presupuesto que teníamos con lo que estamos haciendo y cómo creemos que acabará a fin de año. Este es el presupuesto que luego, en cualquier caso, lo vamos a ir viendo de manera más detallada en cuanto a ingresos y gastos. Y ahora os voy a dejar con Carmen, que ella os va a explicar cómo funciona nuestra parte de la web, en la que podéis ver en directo cómo están nuestras cuentas. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Esto que veis, es exactamente nuestra web. Entonces, ahí tenéis porque nosotros, como ha dicho Jorge muy bien, desde el punto de vista económico nos importa muchísimo la transparencia, por rigor y por respeto en aras a la fraternidad, ¿no? Entonces, podéis ver, igual que puede ver la coordinadora las cuentas que diariamente o semanalmente vamos subiendo, los apuntes contables, lo puede ver cualquier persona en África, en América, porque es absolutamente público. Entonces, para entrar, si queréis verla, os voy a explicar un poco cómo. En la página web veis un apartado que pone base de datos. Ah, no, esto es para atrás, espera. Anda, ¿no? Perdona, ¿cómo voy? El de la derecha. Estoy dando al de la derecha. Que yo para esto soy muy patosa. Lo siento. Bueno, cuando entráis en base de datos vais a tener luego varias opciones y entre ellas toda la contabilidad, ¿vale? Entonces, la contabilidad vais a poder ver toda os lo voy a explicar ahora, ¿ya? Vale. Entonces, al entrar en contabilidad, veis M más J en tiempo real, ¿vale? Entonces, el segundo apartado es contabilidad, ¿vale? Entráis ahí y entonces tenéis tres opciones. El balance o los movimientos de cuentas. Si entramos ahora en los movimientos de cuentas… Jorge, ¿me lo he vuelto a cargar? No. Bueno, entonces en los movimientos de cuentas podéis ver, podéis buscar movimientos… Es que ahí no veo. A ver, en los movimientos de cuentas podéis ver desde hasta, podéis poner la opción y entonces podéis ver pues tanto cuentas de activo como cuentas de pasivo, como ingresos, gastos, proveedores, proyectos. Bueno, si elegimos en este momento proveedor, y entonces elegimos cuenta bancaria y la más normal, tenemos varias cuentas bancarias por proyectos, pero la principal
que es la cuenta general del partido, es la cuenta 5, que acaba en 5429, y entonces ahí podéis ver todos los movimientos contables. Si veis a la derecha que ve algún simbolito, es para poder ver la factura. En la cuenta corriente no siempre se puede ver la factura. Cuando entráis por gastos, ahí normalmente en casi todas está la factura, con el único límite de la Ley de Protección de Datos, porque hay facturas que no nos han dado permiso los proveedores para poderla hacer pública, pues bien porque tiene datos de cuenta corriente, tal y cual. Pero en general, casi todos nuestros gastos tienen la factura visible. Lo que pasa es que al hacer el apunte contable, la factura la metemos en el gasto. Si el gasto es prácticamente coincidente con el pago, metemos a la vez el apunte contable y entonces por eso está apareciendo también la cuenta corriente, que es lo que pasa normalmente con las facturas de Facebook. Por eso, si entramos aquí, vemos en una concreta, entramos en esta de Facebook y entonces aparece la factura de Facebook, ¿vale? También podemos ver las cuentas de resultados, por lo mismo, los ingresos y gastos. Bueno, en este caso es el balance. No, estos son los ingresos y gastos, perdón. Y también podríamos ver el desglose de cada uno de ellos, ¿no? También, podemos ver los ingresos y los gastos, y ya eres tú, ¿no? Bueno, perdón. Me has dejado solo, Carmen. Bueno, no te preocupes. Bueno, pues como explicaba Carmen también, ahora vamos a ir viendo, a ver si soy capaz de explicaros tanto la cuenta de resultados como un balance de nuestras cuentas, un balance de situación. Ya os ha explicado Carmen que podéis perfectamente en la web entrar directamente y os van a sacar tanto la cuenta de resultados como el balance de situación en el momento actual. Aquí os voy a desglosar yo un poco, como os contaba al principio, siempre con criterio de caja, criterio de cash flow, es decir, de cómo está, digamos, la tesorería o cómo están las entradas de dinero y salida de dinero en las cuentas del partido. Vais a ver ahí que lo tenemos dividido entre lo que teníamos presupuestado con el presupuesto ese que os he enseñado al principio, que se aprobó a principio de verano, lo real a 31 del 10, que es el mes completo que tenemos más cercano, cómo estaba presupuestado a final de año y cómo estimamos nosotros que vamos a terminar a final de año. Ahí veis que en los ingresos, fundamentalmente, hasta 31 de octubre, habíamos presupuestado nosotros la venta del software que hemos creado desde el partido y que ya en su día, cuando presentamos la vinculación con la Fundación y cuando presentamos el préstamo que nos iba a dar la Fundación y cómo íbamos a tener los ingresos, ya dijimos que una de las cosas que íbamos a hacer era vender todos esos desarrollos informáticos que habíamos creado desde el partido a la Fundación para la Ciudadanía para que, a su vez, ella pudiera hacer uso de la misma. Eso estaba presupuestado que se vendiera antes del 31 del 10, pero todavía estamos en la fase de crear el proyecto adecuado para que pueda ser utilizado tanto por la Fundación como por otras ONGs en el futuro y se va a hacer antes de que acabe el año. Es decir, esa es la diferencia fundamental entre los ingresos de presupuestados a 31 del 10 a 31 y la realidad a 31 del 10. Si veis, en cualquier caso, a fin de año tenemos contabilizado que van a entrar. Esos 123.967 euros, que es el valor sin IVA, son 150.000 en total, del software que vamos a vender a la Fundación. También veis que ha habido unos ingresos que no teníamos calculados porque hubo unas donaciones para la campaña electoral de Madrid, que como no estaba prevista, también fue una cosa fuera de lo presupuestado, se hicieron unas donaciones de 5.435 y siempre nosotros pasamos las cuotas de afiliados ahora a final de año, por eso no teníamos presupuestado nada, pero sí que algunos afiliados han ido ingresando su cuota anticipadamente mediante transferencia en vez de mediante recibo y por eso aparece ahí. Si veis, en cualquier caso, tenemos presupuestado para final de año la entrada
de 50.000 euros como préstamo. Esto os tengo que decir que es el neto del préstamo. Nosotros antes teníamos, recibíamos el dinero no de la Fundación, sino de un afiliado de Antonio Sieira. Lo que estamos haciendo año a año es devolver el préstamo que en su día nos dio Antonio a través del préstamo que nos va dando la Fundación. Y por eso lo que ponemos ahí es el neto del préstamo que vamos a recibir. Muy importante, tenemos presupuestado el doble de ingresos por cuotas de afiliación de lo que tuvimos el año pasado. Para nuestro departamento y para el partido es esencial que eso vaya aumentando en la forma que ha dicho Alex, que tenemos presupuestado o tenemos previsto de aumento de afiliados. Un afiliado más para nosotros es una cuota más que entra todos los años. Entonces, sí que es fundamental que vayamos consiguiendo cada vez más afiliados del partido, porque, como también ha explicado Jorge antes, eso nos va a llevar a la posibilidad de cumplir el plan de cash flow que en su día presentamos para la devolución del préstamo que nos va a hacer que nos está haciendo la Fundación para la Ciudadanía. Un resumen un poco de los gastos. Aquí hemos cumplido prácticamente perfectamente lo que teníamos presupuestado. Y, bueno, ahí estáis viendo los gastos fundamentales que tenemos. Hemos añadido, respecto al año pasado, los servicios de la Fundación, que lo ha explicado perfectamente Jorge, que, lógicamente, ellos nos prestan unos servicios. La Ley de Financiación de Partidos Políticos impide cualquier tipo de, como bien ha dicho Jorge, de donación más allá de unos límites muy bajos por parte de ninguna entidad privada ni ninguna persona física. Por lo tanto, tanto de dinero como de servicios. Por lo tanto, cualquier servicio que nos presta la Fundación es remunerado a precio del mercado y así lo estamos haciendo. Ya os he explicado los eso y, bueno, ahí tenéis un poco el resumen de los gastos con las nóminas de nuestros dos grandes trabajadores que tenemos, que están haciendo una grandísima labor necesaria para el tema fundamentalmente del crecimiento en afiliados, que sin Judín y Chechu no se podría hacer. Bueno, los gastos en redes sociales y marketing, que a Alex le gustaría que fueran más altos seguramente, pero que los hemos calculado y los hemos cumplido, como veis, prácticamente al céntimo. Otros gastos distintos de esos, que los hemos querido separar aquí también. Nosotros en el presupuesto de este año habíamos metido 15.000 euros para las elecciones de Cataluña, no habíamos presupuestado nada para las elecciones de Madrid, porque en teoría no se iban a producir. Increíblemente hicimos unas pedazos de elecciones de Madrid sin presupuesto. Es increíble, pero no teníamos presupuesto y no nos gastamos nada más que aquello que pudimos recibir de las donaciones que antes os he presentado. Y sí que hubo un error, un pequeño error en el presupuesto del año 2021, y fue que pusimos como gasto para la asamblea que estamos teniendo hoy el mismo de 2020 y nos dimos cuenta de que seguramente podríamos, como afortunadamente ha sido así, que fuese presencial, con lo cual pusimos el gasto del año anterior. Este año sí que nos vamos a ir al mismo gasto prácticamente que tuvimos en 2019, que son unos entre 30 y 35.000 euros, quiero recordar que será el gasto que tengamos de la asamblea. Y conforme al criterio de caja, como os he dicho, ahí tenéis un poco el superávit que teníamos previsto y, bueno, el presupuestado y la desviación que tenemos, pues entre esas cosas que os he dicho, fundamentalmente de la diferencia con el Congreso y demás, tenemos un superávit de caja 10.000 euros inferior del que pretendíamos. De la misma manera que podemos ver la cuenta de resultados, que es lo que os acabo de explicar, pues también a través de la web podéis entrar en el balance de situación. El balance de situación es qué tenemos y de dónde hemos sacado el dinero para tenerlo, el activo y el pasivo. No quiero liaros con este tema, pero simplemente ahí lo podéis ver a la perfección. ¿Con qué contamos? Ahí tenemos ahora mismo como veis, fundamentalmente, aparte de la tesorería de las cuentas corrientes, el tema fundamentalmente de las aplicaciones informáticas, ¿no? Que es lo que os he dicho, que ya las tenemos amortizadas en gran parte. Tenemos ahí una parte valorada en unos 50.000 euros. Nosotros la vamos a vender por 150.000 con IVA incluido, con lo cual ahí vamos a tener un beneficio importante con las aplicaciones informáticas. Y a la derecha sí podéis ver el pasivo, que es de donde nos viene el dinero, y ahí veis fundamentalmente la deuda que vamos adquiriendo con la Fundación para la Ciudadanía, la deuda que teníamos antes con el afiliado
Antonio Sieira, que la estamos reduciendo año a año. Este año vamos a reducirla en 180.000 euros, el año que viene la terminaremos de pagar con otros 150.000 euros. Mañana os presentaremos el presupuesto de 2020, de 2022, en el que os explicaremos ya también exactamente, bueno, pues cómo vamos a aplicar esto que os acabo de decir y cómo va a seguir entrando el dinero de la Fundación y cómo quedará, que será simplemente una propuesta que hacemos desde el Departamento, que la pasaremos a la coordinadora y que el año que viene, pero eso lo explicaré mañana, se aprobará por vosotros. Muchas gracias. En la oscuridad se pueden ocultar muchas cosas malas. Entre ellas, en el sector privado, la corrupción. Aquí, pues será una irregularidad. Para evitarla, lo mejor es encender la luz. Por eso el partido político Por un Mundo Más Justo se ha convertido en el primero del mundo en mostrar toda su contabilidad en tiempo real. Puedes ver nuestras cuentas bancarias, todo lo que entra y sale cada día, todas las facturas, porque nadie se corrompe cuando todo el mundo puede ver. Encendamos la luz.